La historia de Moisés, libertador de Israel. Israel en esclavitud en Egipto. Muchos años después de que José muriera, el pueblo de Israel creció enormemente en Egipto. Lo que comenzó como una familia se convirtió en una gran nación. Esto despertó el temor del faraón, quien pensó: si estos hebreos se multiplican más, podrían volverse contra nosotros. Por eso, el faraón los sometió a dura esclavitud, obligándolos a trabajar en la construcción de ciudades, ladrillos y campos bajo un sol abrasador. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Temiendo perder el control, el faraón dio una orden cruel. Todo niño hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. El nacimiento de Moisés. En medio de ese tiempo oscuro, una mujer levita dio a luz a un niño hermoso. Al verlo, supo que no podía entregarlo a la muerte. Durante 3 meses lo escondió, hasta que ya no pudo hacerlo más. Entonces preparó una pequeña canasta de juncos, la cubrió con brea para que flotara, y colocó al niño dentro. Con fe y lágrimas, lo dejó entre los juncos del río Nilo. Su hermana, Miriam, observaba desde lejos. La hija del faraón bajó al río a bañarse y encontró la canasta. Al abrirla, vio al niño llorando y tuvo compasión. Este es uno de los niños hebreos, dijo. Miriam se acercó y propuso buscar una nodriza. Así, la propia madre del niño fue llamada para criarlo. La princesa lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés en el palacio. Moisés creció en el palacio del faraón, educado en toda la sabiduría de Egipto. Vivía como príncipe, rodeado de riquezas y poder. Pero en su corazón sabía que era hebreo. Un día, al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, Moisés se llenó de ira. Miró a un lado y a otro, y al ver que nadie lo observaba, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban, pero uno le respondió: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Moisés entendió que su acción había sido descubierta. Cuando el faraón quiso matarlo, huyó al desierto de Madián. El desierto y el llamado de Dios. En Madián, Moisés se sentó junto a un pozo. Allí defendió a unas jóvenes de pastores abusivos. El padre de ellas, Jetro, lo acogió, y Moisés terminó casándose con Séfora, una de sus hijas. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor, lejos del poder, cuidando ovejas en el desierto. Parecía que su historia había terminado. Pero Dios no había terminado con él. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraño. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Al acercarse, escuchó una voz. Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Dios se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Yo te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés dudó. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Yo estaré contigo, respondió Dios. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, él dijo: yo soy el que soy. Regreso a Egipto. Dios le dio señales. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano se volvió leprosa y luego sana. Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón. Juntos se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El faraón se burló. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Y endureció su corazón. Las 10 plagas. Entonces Dios envió 10 plagas sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Plaga de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo destructivo, langostas, tinieblas por 3 días. Cada vez, el faraón prometía dejar ir al pueblo, pero luego se retractaba. Finalmente llegó la 10ª plaga. La Pascua y la salida. Dios anunció: morirá todo primogénito en Egipto. Pero dio una instrucción a Israel. Cada familia debía sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes de la puerta. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría de largo. Esa noche, el clamor fue grande en Egipto. Murieron los primogénitos, incluso el hijo del faraón. Entonces el faraón llamó a Moisés. Vayan, salgan de mi pueblo. Israel salió de Egipto después de 430 años de esclavitud. El Mar Rojo. Poco después,
El faraón se arrepintió y salió tras ellos con su ejército. Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y los soldados. El pueblo tuvo miedo, pero Moisés dijo: No teman. El Señor peleará por ustedes. Dios ordenó a Moisés que extendiera su vara. El mar se abrió, formando muros de agua a ambos lados. Israel cruzó en seco. Cuando los egipcios entraron tras ellos, las aguas volvieron a su lugar y el ejército fue destruido. El desierto y la provisión de Dios. En el desierto, el pueblo murmuró por falta de agua y comida. Dios respondió con misericordia. Agua de la roca. Maná del cielo cada mañana. Codornices por la tarde. Dios los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. El monte Sinaí y la ley. En el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés a subir. Allí le entregó los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo cayó en idolatría y adoró un becerro de oro. Moisés intercedió por ellos, y Dios renovó su pacto. Los 40 años en el desierto. Por su incredulidad, Israel vagó 40 años en el desierto. Moisés guió al pueblo, soportando quejas, rebeliones y dificultades, pero siempre confiando en Dios. La muerte de Moisés. Al final de su vida, Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Desde allí vio la tierra prometida, pero no entró en ella. Dios mismo lo enterró, y nadie supo dónde. La Escritura dice: Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. La vida de Moisés nos enseña que Dios usa personas imperfectas. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios cumple sus promesas. La obediencia trae libertad. El pacto en el Sinaí. Después de la liberación de Egipto, Dios llevó al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. El monte estaba cubierto de nubes, relámpagos, truenos y sonido de trompeta. El pueblo temblaba. Dios descendió con poder y santidad. Llamó a Moisés a subir solo al monte, mientras el pueblo debía mantenerse a distancia. Desde allí, Dios estableció un pacto con Israel. Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Entonces Dios entregó los 10 mandamientos, leyes civiles y morales, instrucciones para una nación santa. Moisés bajó y comunicó todo al pueblo, y ellos respondieron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. El becerro de oro. Mientras Moisés permanecía 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo se impacientó. Pensaron que Moisés había muerto. Se acercaron a Aarón y dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón tomó el oro del pueblo y formó un becerro de oro. El pueblo lo adoró diciendo: Este es el Dios que nos sacó de Egipto. En el monte, Dios le dijo a Moisés: Tu pueblo se ha corrompido. Moisés descendió y al ver la idolatría, arrojó las tablas de la ley y las rompió. El pecado fue castigado, pero Moisés intercedió intensamente. Si no perdona su pecado, bórrame del libro que has escrito. Dios perdonó al pueblo y renovó el pacto. Moisés volvió a subir al monte, y Dios escribió nuevas tablas. Cuando Moisés descendió nuevamente, su rostro resplandecía, porque había hablado con Dios cara a cara. El tabernáculo. Dios dio instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un lugar donde él habitaría en medio de su pueblo. Incluía el arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar, el candelabro y el velo. Cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria del Señor lo llenó, y Moisés no podía entrar. Dios habitaba entre su pueblo. Murmuraciones y quejas. A pesar de los milagros, el pueblo comenzó a murmurar. Se quejaban del maná. Deseaban volver a Egipto. Dudaban del cuidado de Dios. Dios envió codornices, pero también disciplina. Moisés se sentía agotado y dijo: No puedo cargar solo con todo este pueblo. Entonces Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre 70 ancianos, para ayudarle a gobernar. Rebelión de María y Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés, cuestionando su autoridad. Dios los llamó al tabernáculo y defendió a Moisés diciendo: Con él hablo cara a cara, claramente. María fue castigada con lepra. Moisés clamó: Oh Dios, sánala ahora. Después de 7 días, María fue restaurada. Los 12 espías. Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida. Después de 40 días regresaron. 10 dijeron: No podemos entrar. Son gigantes.
Pero Josué y Caleb dijeron: si Dios está con nosotros, venceremos. El pueblo creyó el informe negativo y se rebeló. Dios decretó: esta generación no entrará en la tierra. Israel vagaría 40 años en el desierto, uno por cada día que los espías exploraron la tierra. Rebelión de Coré. Coré y otros líderes se levantaron contra Moisés. Todos somos santos. ¿Por qué tú mandas? Dios respondió abriendo la tierra, que tragó a los rebeldes. Fue una advertencia clara: Moisés había sido escogido por Dios. Agua de la roca, el error de Moisés. En otro momento, el pueblo volvió a quejarse por agua. Dios ordenó a Moisés hablarle a la roca, pero Moisés, enojado, golpeó la roca 2 veces. El agua brotó, pero Dios dijo: por no santificarme delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Fue una de las pruebas más duras para Moisés. La serpiente de bronce. Cuando el pueblo volvió a pecar, Dios envió serpientes venenosas. Muchos murieron. Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta. Todo el que la mirara, viviría. Este acto simbolizaba la salvación por fe. Las últimas palabras de Moisés. Antes de morir, Moisés reunió al pueblo y les recordó la fidelidad de Dios, las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Pronunció bendiciones sobre cada tribu y les dijo: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La muerte de Moisés. Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Desde allí vio toda la tierra prometida. Entonces Moisés murió, a los 120 años, con plena lucidez y fuerza. La Escritura dice: y nadie conoce el lugar de su sepultura, porque Dios mismo lo enterró. Josué fue levantado como su sucesor. La vida de Moisés nos deja verdades profundas. Dios forma a sus líderes en el desierto. La intimidad con Dios es más importante que el éxito. La obediencia honra a Dios. La intercesión puede salvar a muchos. Moisés no entró en la tierra prometida, pero cumplió el propósito de Dios. Moisés, el hombre que habló con Dios. La Biblia describe a Moisés de una forma única. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Moisés no fue solo un líder político o militar. Fue profeta, intercesor, legislador y pastor espiritual. Cada decisión importante comenzaba con una conversación con Dios. Cuando el pueblo pecaba, Moisés se postraba. Cuando el pueblo se rebelaba, Moisés intercedía. Cuando Dios se enojaba, Moisés rogaba misericordia. Su liderazgo no se basaba en fuerza, sino en intimidad con Dios. El corazón de intercesor. Hubo momentos en que Dios dijo: déjame destruir a este pueblo y levantar de ti una nación nueva. Pero Moisés respondió: si destruyes a este pueblo, las naciones dirán que no pudiste cumplir tu promesa. Moisés prefirió perderlo todo antes que ver al pueblo destruido. Fue un tipo de mediador, dispuesto a dar su vida por otros. El libro de Deuteronomio, las últimas prédicas. En las llanuras de Moab, Moisés reunió al pueblo por última vez. El libro de Deuteronomio contiene sus discursos finales. Durante días, Moisés recordó la esclavitud en Egipto, los milagros en el desierto, la fidelidad de Dios, los errores del pueblo. No habló con dureza, sino con amor de padre. Escucha, Israel. Moisés proclamó una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Les enseñó que la fe no era solo ritual, sino una relación diaria, que debía transmitirse a los hijos y a las generaciones futuras. Bendiciones y maldiciones. Moisés explicó claramente: la obediencia trae vida. La desobediencia trae ruina. No habló desde el miedo, sino desde la verdad. Dios deseaba bendecirlos, pero requería fidelidad. La elección final. Antes de despedirse, Moisés dijo palabras eternas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. No obligó al pueblo. Los llamó a decidir conscientemente seguir a Dios. Josué, el sucesor. Dios ordenó a Moisés ungir a Josué, su fiel servidor. Moisés puso sus manos sobre el delante del pueblo. Josué había permanecido en el tabernáculo, creído cuando otros dudaron, servido fielmente durante años. El liderazgo pasó a la siguiente generación. El cántico de Moisés. Antes de morir,
Moisés escribió un cántico profético que advertía al pueblo de futuras caídas, pero también de la misericordia de Dios. Este cántico sería un recordatorio eterno de la fidelidad divina. La bendición final. Moisés bendijo a cada tribu de Israel una por una. No murió amargado, sino agradecido y lleno de fe. Su última mirada no fue al pasado, sino a la promesa. El monte Nebo. Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Desde allí vio ríos, montañas, ciudades, la tierra prometida. Aunque no entró, Dios cumplió su promesa. La muerte del siervo de Dios. Moisés murió a los 120 años, con vista clara y fuerza intacta. No murió derrotado, sino completo. Dios mismo se encargó de su sepultura. Nadie la conoció, para que ningún hombre adorara su tumba. El legado de Moisés. La Biblia concluye diciendo: nunca se levantó profeta como Moisés. Pero su historia no terminó allí. Siglos después, Elías hablaría con Dios como Moisés. Jesús sería comparado con Moisés. En la transfiguración, Moisés apareció hablando con Cristo. Moisés fue libertador, pero Jesús sería el libertador final. Moisés y nosotros. La vida de Moisés nos enseña que Dios usa procesos largos. El desierto prepara el corazón. La obediencia importa. La intimidad con Dios lo es todo. Moisés no fue perfecto, pero fue fiel. Cierre espiritual. Dios sigue llamando personas hoy, como llamó a Moisés. Ve, porque yo estaré contigo. No importa tu pasado, tu edad o tus errores. Dios aún escribe historias de liberación. Esperamos haya sido de tu agrado. Por favor dale like y suscríbete a nuestro canal, necesitamos de tu apoyo para seguir trabajando en este bonito proyecto. Gracias. Bendiciones. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Mira nuestra aflicción. Mi pequeño, tan hermoso. Que Dios te proteja del faraón. Oh, qué criatura tan indefensa. No podemos dejarlo aquí. El peso de este lino y oro no es mío. Soy un príncipe o una sombra. ¡Ya basta! Es un camino solitario, pero es el único camino. Oh, qué paz. Los caminos de Dios son misteriosos, pero la tranquilidad de este desierto me habla. ¿Qué es esto? Un fuego que no se apaga.